Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren súper bien, más en estos momentos donde pues el mundo, nuestro planeta está triste, está relativamente pasando pruebas que en las últimas décadas o milenios, por decirlo, perdón, de alguna manera, pues ha sido más fuerte ahora. Esa es mi percepción realmente. Me uniré siempre a la paz, al amor, a la tranquilidad para todos los seres humanos, para todos los pueblos, para que la democracia y la soberanía de cada uno de los países, de los pueblos, etcétera, sea siempre a favor del amor y a favor de la prosperidad humana o de nosotros los seres humanos. Bueno, gracias, digo también a todos los que se están suscribiendo nuevos, muchísimas gracias, siempre lo digo, gracias a los que están siempre, los que me han acompañado, gracias a los que me ponen manita arriba, se emociona uno muchísimo realmente, gracias a los que comparten a sus amigos, familiares, etcétera. Muchísimas gracias. Hoy vamos a continuar el tema de los sueños y las premoniciones. Y en esto de los sueños, ya en su canal, pues hay una serie de videos sobre los sueños que los invito a que pasen pasen a verlo para que puedan más o menos darse una idea de esta otra parte del análisis sobre los sueños. Siempre se tiene que decir que cada sueño pues es muy particular, muy individual y que depende de cada persona, o sea, depende de dónde vivís, depende de tus vivencias, de tus creencias, de tu núcleo familiar, depende de eso se puede interpretar los sueños. Las premoniciones, mucha gente me escribe y me dice, Brenda, me soñé esto, quiero aprender a saber interpretar para poder ayudar a las personas, al mundo, etcétera, sobre las premoniciones. Pues es un tema que vamos a irlo como lo hemos hecho en todos otros temas, poquito a poquito, porque en cuanto a las premoniciones, pues se ha dicho mucho, se tiene mucho que decir, pero sobre todo se tiene mucho que aceptar. Voy a leer un mensaje que realmente como que encierra todo lo que hemos venido explicando en la primera serie del análisis de los sueños y premoniciones y en esta otra segunda serie sobre los sueños. Un amigo que lo vamos a llamar Rizoy me dice, bueno, me saluda. Lo voy a leer despacito para que ustedes se vayan dando cuenta y vayan analizando qué sueño más interesante y qué pregunta más importante me hace nuestro amigo. Nos dice, bueno, la Brenda dice que él soñé que mi abuelo fallecido llamaba a mi padre que se encontraba dentro de su habitación, pero yo me interponía entre ellos e impedía que mi abuelo ingresara a la habitación donde se encontraba mi padre. Me entero al día siguiente que mi padre había sufrido un infarto y que estaba en terapia intensiva. Hoy mi padre se encuentra vivo. ¿Cómo podría interpretar dicho sueño? Y me dice algo muy interesante. Dice, dudo que los espíritus quieran venir a buscar a un familiar cuando no es su hora. O quizás Dios me permitió tener a mi padre un tiempito más. Dice, ¿podría darme tu opinión? Ok. Aquí este sueño, bueno, lo escogí porque realmente encierra muchas cosas importantes que hay que analizar. Podríamos decir que este sueño es un sueño premonitorio o que nos está avisando con anticipación algún suceso. Bueno, podríamos decir que sí. Podríamos decir que ese sueño le estaba anunciando lo que le iba a pasar a su padre o en ese momento lo que le estaba pasando a su padre con su infarto. ¿Quién le pudo haber avisado? ¿Su abuelito? El espíritu de su abuelito en sueños pudo haberle dicho,
o tener, o quererle mover, como decimos aquí en mi país, el tapete, o decir, bueno, llama a tu padre en este momento, llámalo mañana temprano o búscalo, porque algo le está pasando. Y también podríamos decir que eso es premonición. Son sueños anticipados de cosas que van a suceder. Bueno, este sueño es algo anticipado de lo que le estaba o le iba a suceder a su padre con el infarto. Se divide en dos caminos. Su abuelito o el espíritu de su abuelito viene en sueños, repito, y le toca la fibra más sensible de los hijos o de los seres humanos, siendo hijos, para buscar aquel amor tan maravilloso y celestial que es el amor de los padres. Qué interesante. Él pudo de alguna manera llamar y preguntar, pudo haberlo hecho, no se sabe, pero pudo evitar el infarto. Yo me atrevería a decir que no. Yo me atrevería a decir que mientras él estaba soñando, como aquí lo dice, su padre estaba sufriendo ese terrible infarto, tanto que lo puso hasta en cuidados intensivos. Porque él dice, me enteró al día siguiente que mi padre había sufrido un infarto. Este sueño va a un nivel superior a los sueños común y corriente, podría decirle. Tiene un nivel de comprensión, pero tiene un nivel de vivencia que uno y yo como medium me atrevo a decir que sí, efectivamente, el espíritu de su abuelito vino y te dijo a través de los sueños lo que estaba pasando. No es que se quería interponer. O sea, él dice, yo me interpuse entre los dos en el sueño, entre mi abuelito y mi padre, desde luego, porque en su sueño no estaba sabiendo que estaba sucediendo. Voy a aclarar una cosa. Cuando nosotros dormimos, parte de nuestra conciencia se mantiene despierta. Se descansa el cuerpo, dice la ciencia, la psicología, bueno, la ciencia, etcétera, que nuestro cuerpo descansa cuando dormimos, pero no el 100%. Hay un porcentaje de nuestra mente, yo diría de nuestra esencia, de nosotros mismos, que se mantiene despierto. Y esa esencia o ese pedacito que se mantiene despierto fue el que pudo interactuar, por decirlo de alguna manera, con el espíritu de su abuelito. Un espíritu o un alma noble que lo único que vino a decirle es, sé lo que está pasando tu papá, sé lo que va a pasar. También en los sueños, ahí se manifiesta, o personalmente yo les voy a decir, yo veo la manifestación de muchos espíritus que ellos, donde nos dicen cosas que van a suceder, que hoy le llamamos sueños premonitorios, pero no es porque sean sueños así, sino porque los espíritus saben lo que va a suceder en el futuro. Ellos lo saben todo. Hay un escritor que después les digo el nombre porque es muy interesante leerlo a él. Es un científico muy grande. Y él dice también que los espíritus son psíquicos. O sea, también son medium de alguna manera. Tienen las facultades de una persona medium y no se les pierde a la hora de morir. Ellos continúan a la hora, perdón, de evolucionar, continúan y continúan. Ok. Entonces, ¿un espíritu sabe lo que va a pasar? Sí. Te puede venir a avisar, en unas ocasiones puede venir a avisarnos algo que va a suceder definitivamente, sí. ¿Cómo es que ellos lo saben? Bueno, porque el nivel de psiquismo de los espíritus todavía se mantiene a otros niveles incomprensibles del ser humano vivo aquí en esta carnita, pero todavía ellos saben el pasado, saben el presente y saben el futuro de nosotros. Nuestros familiares queridos que han partido antes de nosotros
saben, llegan a un nivel de evolución del alma o del espíritu que ellos saben que va a suceder. Y repito, y en algunas ocasiones se les concede el permiso de venirnos a avisar. Y una de las formas de venirnos a avisar es a través de los sueños. Ellos nos dicen infinidad de cosas. Simplemente es que nosotros no escuchamos, no ponemos el oído, no ponemos atención de los mismos sueños. Yo quiero decirles que hay muchos mensajes que me llegan sobre los sueños, muchísimas consultas sobre los sueños, y he aprendido en cada uno de las consultas de estos mensajes a ir interpretando de una manera tan íntima y personal de quien lo sueña. Ahora, hay otro tipo de sueños que se ven a futuro, que me dicen, Brenda, me soñé que un terremoto, que una guerra, que etcétera. ¿Cómo hago para ayudar? Ya ese es un nivel de sueños totalmente diferente a esto. Quiero decirles también que, por ejemplo, en sueños de guerra no podemos hacer nada, nada más que tal vez prepararnos nosotros. Porque voy a tocar un tema que tal vez no viene al caso, pero está de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la temática de las guerras, de los conflictos bélicos de países, etcétera, nosotros no podemos hacer nada porque sabemos quién maneja el mundo. Desafortunadamente lo maneja con hilos no muy buenos, sino malvados, personas con una categoría, yo le podría decir, no muy humana, y esos son los que gobiernan. Y tengo que ser sincera en decir, bueno, yo puedo soñarme en una guerra, pero no puedo hacer nada. Ese sueño, ¿qué pasa? Bueno, alguien me está avisando para mi provecho o para los que están a mi alrededor de decir, bueno, preparémonos para algo, pongamos víveres, ahorremos un poquito de plata, etcétera, con la fe de que no suceda esas catástrofes. Por ejemplo, también sucede con los terremotos. En cuanto al sueño este sueño tan interesante, dice él, su padre no murió, su padre continúa vivo, salió de cuidados intensivos y continúa vivo. Puedo interpretar también que el espíritu de su abuelito, no sé si era el padre de su padre realmente, pero puedo interpretar que el espíritu de su abuelito lo único que quería era que se comunicara con su padre, o que por lo menos hiciera una conexión a algunos de los familiares. Y eso como también sucede, es porque el alma, como lo vuelvo a repetir aquí, cuando dormimos, viaja. El alma, el espíritu, nuestro ser, nuestra esencia, como ustedes quieran llamarlo, de alguna manera viaja y va a niveles, por decirle astrales, o a niveles de mundo de los espíritus o el mundo de los mensajes que nosotros no podemos conocerlo, o por lo menos no puedo darles yo una explicación bien, porque yo lo vivo, yo lo veo, pero para poderlo entender, yo creo que tenemos que experimentar. Hoy por hoy, precisamente, pues estos últimos días también he tenido sueños muy interesantes, sueños con una persona que casi me está hablando, casi me está diciendo, Brenda, esto. Y hoy, en la madrugada, también tuve un sueño con esa persona. ¿Qué puedo hacer? Hoy me puse a meditar y dije, bueno, vamos a tomar cartas sobre el asunto, a ver qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que me quiere decir personalmente. Es un espíritu que quiere comunicarse y se ha comunicado conmigo a través de esos sueños. Como siempre les digo, yo apunto los sueños y después los trato de analizar, porque el sueño más grande es cuando nosotros podemos experimentar un contacto con nuestros seres queridos, repito, que han partido primero que nosotros. El muchacho que nos pregunta esto, el muchacho que nos hace pues esta linda, que me manda este lindo mensaje, realmente
me llena de curiosidad donde él dice, al final él dice, dudo que los espíritus quieran venir a buscar a un familiar cuando no es su hora. Ok, ese punto es de otro tema, pero se los voy a decir, ese punto es totalmente válido en este sueño o esta pregunta. Los espíritus, cuando nosotros soñamos o los sueños de comunicación con nuestros seres queridos, no son que vienen a anunciarnos que alguien se va a morir, porque repito, ellos les dan un permiso. Ellos pueden decirnos muchas cosas porque lo saben, pero hay una cosa que no se les permite es avisar quién se va a morir. ¿Por qué? Porque no podemos jugar de dioses y les avisar a alguien o a una tía, decir, mira, sé que te vas a morir. No lo podemos hacer porque vamos a quebrar o romper el vínculo o romper los planes que tiene el universo para cada quien. Si yo me atrevo a decirle eso a una persona, ¿qué reacción va a tener? Puede que se despoje, repito, otra vez, puede que se despoje de su vida antes de tiempo. No tengo pruebas para decir, bueno, por un sueño que sé que te vas a morir tal día, vas a atreverte a cambiarle el ritmo, la forma de vivir a un ser humano. No se puede. Sé que tiene mucha polémica porque unos lo hacen y realmente pues respeto a todo aquel que lo quiere hacer o lo está haciendo, pero no se puede jugar de Dios. Así que este sueño me dice que porque su abuelito, repito, vino y habló con él, por decirlo de alguna manera, y vino y se comunicó con este sobrino para que, porque yo estoy totalmente segura de que era para comunicarse, pero también estoy segura que no era para decir que se iba a morir. Todo lo contrario, y está en la prueba que su padre todavía está vivo. Premoniciones tenemos que tener tanto cuidado, porque se nos olvida que nosotros somos uno solo, un núcleo, somos un montón de almitas o de espíritus unidos unas con otras, somos cadenitas unidas de una persona con otra persona. Indirectamente, hay veces que no nos damos cuenta, se rompe una cadenita y vienen un montón de sucesos colaterales. Por eso es que nosotros no se nos dio la potestad de jugar como dioses o ser o querer ser la mano de Dios. Y lo digo Dios, entre comillas, porque Dios de acuerdo a lo que usted conoce o de acuerdo a lo que usted cree. Y todo el mundo sabe que yo soy muy respetuosa en cuanto a las creencias, pero también tengo que ser sincera y decirles que en este mundo de los sueños, en este mundo de los sueños, en este tema, se han escrito millones de libros. Tinta se ha derramado por miles de libros de autores importantes, de autores muy interesantes, muchísimos. Pero la única y la última palabra en la interpretación la tiene usted, la tiene cada uno. Este sueño, este amigo, me reafirma una vez más que yo te puedo dar una interpretación que muchos me los piden, pero la interpretación está en cada uno, en su corazón, en su esencia, porque cada uno tiene la conexión directa o la esencia con aquel que ha fallecido por ser familiar. No nos podemos olvidar que nosotros somos espíritu, que somos almas, que somos esencias, que somos energía, que somos todo menos lo que ven en este cuerpo material. Eso es lo que menos somos, porque siempre repito también que este cuerpo material tiene fecha de caducidad. Y lo que avanza como cuerpo material es lo que nos toca vivir o lo que nos tocó vivir en determinadas circunstancias. Que hay algo llamado energía, repito, espíritu, alma, dentro de este contenedor, la hay, porque solo así podemos explicar estos sueños también. Solo así podemos decir, bueno, hay un más allá.
Bueno, como mi abuelito en este caso vino a hablarme, etcétera. Hay miles de, es que estoy escogiendo sueños, mensajes, porque hay muchos mensajes sobre los sueños, pero todos llegan al mismo camino de interpretación para mí, que es, y la pregunta que yo les digo, que es la pregunta del millón, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpretas tú? Por ejemplo, hay símbolos, hay una lista que uno tiene, que uno, bueno, personal, que uno va haciendo a través de los años. Por ejemplo, si uno se sueña con zapatos de mujer muy grandes, tiene un significado. Si son dos zapatos, tiene un significado. Si es un paraguas, si es una sombrilla, si es un rayo de luz que sueña. Hay veces, hay sueños que me han contado también, que aparece el espíritu de una hija pero con un cuerpo diferente. Entonces yo les pregunto, "¿Pero cómo hizo usted para reconocerla?" Me dice, por lo que me dijo. Entonces ahí vamos uno dándonos cuenta que este, este cuerpito tiene una historia que contar aquí en la tierra, pero que lo que vive dentro de nosotros, esa historia se la lleva para el más allá y la va a continuar evolucionando. Una la va a continuar perfeccionando, por decirlo así, o la va a continuar aprendiendo. Pero sí estoy totalmente segura de que este sueño que les acabo de decir va más allá de un nivel de un sueño común, por decirlo, sino es una comunicación, es una mediunidad. En los sueños existe la mediunidad. Ya les he explicado que la mediunidad es simplemente ser un medio de comunicación. Ya todo el mundo lo sabe. Pero este muchacho podía tener facultades de mediunidad. O como podría decir, este muchacho tiene la psiquis o su mente la tiene muy desarrollada porque es un sueño, o yo le digo, hay veces yo no les llamo sueños, sino yo le llamo la ventana de los cielos. Él tiene su mente o su ventana de los cielos muy abierta porque los sucesos fueron así. Soñé y en ese instante a mi papá le está dando un infarto. Eso es maravilloso en el sentido de la comunicación. Bueno, y lo maravilloso es que él pudo sobrevivir su padre y ahora está vivo. Y también lo más maravilloso es que nos dice que porque soñemos que alguien pues va a irse de este mundo, no quiere decir que sea así. Las premoniciones, tenemos que estudiar bien ese tema. Y tenemos que ver que también las premoniciones están influenciadas por varios caminos. Primero, por lo que vemos. Primero, segundo, por lo que tenemos en nuestra mente, los conceptos ya adquiridos o los conceptos impuestos. Tenemos también que ver nuestra cultura, siempre lo digo, siempre el país donde estamos. No es lo mismo lo que yo sueñe con mi ser querido que ha partido con que con una persona yo podría decir en otro país con una cultura diferente, porque las vivencias son totalmente diferentes. También me llama la atención donde una mamá me escribe y me dice, muy preocupada ella, me dice, mi hija, dice, es menor de edad, por eso no lo leo aquí, pero dice la mamá, mi hija tiene 12 años y se soñó esto y esto y esto, con 12 años, es una niña realmente, y pasó lo que ella, lo que soñó. Ahora mi hija está muy asustada porque no quiere dormir, porque por lo que le sucedió en este caso. Y me dice la mamá, ¿qué puedo hacer? Pues primero empezar por explicarle qué son los sueños y explicarle que de acuerdo a su nivel de mediunidad o el psiquismo o esas facultades que tenemos todos los seres humanos sin excepción, de acuerdo al nivel que tenga ella, así va a ser los sueños. Quiere decir que esa niña de 12 años también va a ser una buena medium, podría decir, porque es maravilloso el sentido de cómo se dieron las cosas tal y como las soñó.
ciertos libros también de ideologías que manejan el mundo, por decirlo así, nos dicen que los niños verán visiones, soñarán cosas, los ancianos también, y eso es lo que está sucediendo ahora. Un abrazo para mi amigo que escribió este, pues, tan interesante sueño o experiencia y que tan interesante, porque en todo ese sueño, bueno, es que hay que analizar muchísimo, muchísimo. Ningún espíritu también, como dice él, repito, va a venir a anunciarte un suceso de una muerte de alguien si su hora no ha llegado. Tiene lógica. Ellos, los espíritus, las almas, energías que han partido, ellos tienen ciertos permisos también. Ellos, para poder soñar, es exactamente, para poder comunicarse con un sueño, es muy parecido cuando yo hago una consulta. Antes de que, y yo estoy convencida y los consultantes lo saben, antes de que yo haga una consulta, ya los seres queridos del consultante, pues lo saben, definitivamente, por sus respuestas, por sus apariciones. Y no solo lo saben, sino vienen a la consulta si ellos quieren, porque nadie los puede obligar. Y sobre todo porque tienen permiso de hacerlo. Muchas personas me dicen, es que me da miedo consultar. Me da miedo, pero quiero saber, pero me da miedo. Es muy respetable eso. Es un miedo, y porque ese miedo adquirido, perdón, porque es un miedo adquirido. Es un miedo adquirido por ideologías religiosas o teologías, que es muy respetable. Pero se pierden, yo diría que de una oportunidad, una en millones. Y eso se lo digo siempre a los consultantes. Esta consulta que ha venido su mamá, su papá, etcétera, es una en un millón, una en un millón. Tienen que saborearla, tienen que apuntarla, tienen que ver que cada palabra que dijeron o cada mensaje que dijeron vale oro. Es exactamente el valor que le podemos perdón, a los sueños, a los mensajes de los sueños. Cada cosita vale oro. Todavía podríamos analizar muchísimo este mensaje, muchísimo, pero aquí es cortito el tiempo. Pero lo más importante es dejarles una espinita y que sepan que ustedes también no son solo los creadores de sueños, sino los que pueden, primero que nada, interpretar. Interpretarlo porque es su vivencia y porque definitivamente la unión con quien te dice el mensaje, eso nunca se va a romper. Hay otra, ya para ir aclarando esto, que me dice, me soñé que en mi casa se metieron a robar. Y no pasé, o sea, pasé una semana sin dormir del miedo. Y yo veía a todo el mundo, dice que dormía como si nada, yo no dormía. Y al final, dice, se metieron a robar en mi casa. ¿Qué sucedió? Ahí hay otros caminos que podíamos interpretar. ¿Alguien le avisó? Puede ser. Pero también nosotros atraemos lo que pensamos. Y ella dice que pasó más de una semana más de pensando si van a meter, se van a meter, cerraban las puertas, no dormía, etcétera. ¿Qué trajo eso? Eso puede ser una gran explicación. Pero también la respuesta que podría dar, que le di y que es la que ella quería, el decirle también que alguien de su familia que partió le avisó. ¿Por qué explico esto? Bueno, porque también no podemos cerrar los ojitos a los sueños, digamos, como de esta clase. No podemos cerrar. Tiene que haber un porqué. Hay gamas de sueños, por decirlo así, hay muchas interpretaciones, muchas formas de sueños, etcétera. Pero cada uno de los sueños tiene su importancia. Yo le dije, no se asuste, eso pasó y tenía que pasar.
casi en las probabilidades, ya en la rama del derecho, le dije yo, casi era imposible evitar eso. Y entonces me dice, ¿cómo? Pero de haber sabido, no sé qué, no sé cuánto. Y si mi hijo me dijo que de haber sabido él, porque ¿por qué no le avisé? Él hubiera cogido una y hubiera a los que entraron indebidamente. Pues yo le dije, ¿usted sabe la tragedia que hubiera sido si todo lo que usted me está contando hubiera sucedido? Si su hijo hubiera hecho esto y esto, le fue mejor que nada más entraron, se llevaron lo que encontraron, no hubo heridos, no hubo muertes, etcétera, y pasó. ¿Qué le queda? Asegurar más la casa, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Y por dicha usted no le contó eso a su hijo mayor, no le contó ese sueño, porque si su hijo mayor, como me dijo ella, hubiera hecho lo que él pensaba hacer si sucedía, hoy sería otro cantar. Así que respetemos los sueños, respetemos también las premoniciones, porque no es que es una agenda, ni la premonición no es una agenda o una lista de cosas que tengo que hacer para el futuro, no es así. La premonición es simplemente algo que puede suceder como que no. Pero las premoniciones vienen atadas del pasado, vienen atadas también con el hoy, vienen atadas con nuestros miedos o vienen atadas con nuestras alegrías. Si queremos algo mucho, desde luego que vamos a soñar eso. Si tenemos miedo a X cosa que pase, desde luego que vamos a soñar. Pero ¿quién la va a identificar? Usted. Sea usted su propio narrador de sueños. Sea usted su propia interpretadora de sueños, para que nadie ni nada o al que pase por ahí que vea, más bien lo que haga es manipular su mente y manipular la manera como usted se hubiera comportado en la vida. La vida nos trae muchas sorpresas, pero de eso se trata. No podemos pretender, y lo digo porque a mí me sucede muchísimo, no podemos pretender que alguien nos diga el futuro, porque eso es, repito, jugar a Dios. A mí me dicen, léame la cartita o dígame qué va a pasar en mi futuro. Bueno, de una vez se los digo, y todos los que me conocen saben que soy muy clara. No hago esas consultas. ¿Por qué? Porque no, primero es falta de respeto a mí misma, falta de respeto a la persona que me está consultando, porque en cualquier momento yo podría engañarla. Y eso no se vale. No se vale que nos engañen. El futuro nadie lo sabe. Nadie, absolutamente nadie, que está aquí en la tierra, desde luego. Una cosa es que los espíritus que ya han partido lo sepan y que por sueños podamos tener una mini premonición. Eso es una cosa diferente a pretender que alguien a través de los sueños o interpretación de sueños nos diga un futuro que no es cierto, porque no sabemos cuánto vamos a durar. Y con esto que anda ahí, amenazas de avioncitos con todos esos países que están ahora en el tema bélico, por decirlo así, no podemos saber el futuro porque esos países, pues que son los que gobiernan nuestra vida, así nomás. Vivamos tranquilos, durmamos tranquilas y tranquilos porque lo que ha de ser será, lo que ha de ser será. Decía siempre mi madre, Brenda, trate de dormir, porque siempre me ha costado dormir. Trate de dormir porque lo que ha de ser será. No vas a poder parar lo que venga, ya sea bueno o malo. Si es para ti, llegará lo bueno, desde luego. Y también si es para ti, pues te llegarán las pruebas. Pero de las dos líneas vas a aprender. Y definitivamente les digo, de estos sueños que he tenido últimamente, wow, es un aprendizaje, perdón,
impresionante. Por ejemplo, ya para ir cerrando, yo me soñé que me había enfermado mucho, antes de enfermarme, como antes. Entonces yo me cuidaba mucho, me super cuidé, pero no solo super cuidé, tengo que ser clara en decir que no creía. Yo no creía, pero me cuidaba. Y le doy gracias al universo que lo pasé esa enfermedad y que cada día estoy mejor, desde luego. Pero que a pesar de que yo me soñé que iba a estar muy mal, yo me soñé muy mal, yo me veía muy mal. A pesar de eso no podía hacer nada porque esa premonición no la podía detener porque ya estaba para mí en algún momento. Si no era eso, iba a ser de otra cosa. Así que tengamos cuidado con lo que decimos en una interpretación. Tengamos mucho cuidado a quién se lo vamos a decir. Y como anécdota, también una persona me dijo, yo, y es que eso me ha quedado muy marcado porque me dice, yo sí, que hace más o menos lo mismo. Dice, yo sí veo a alguien que se va a morir, yo le digo. Y entonces, pero le hago, pero ¿por qué haces eso? Y me dice, sí, porque es mi obligación, porque esto, etcétera. Y yo le dije, bueno, es muy respetable lo que vos decís, pero yo no lo hago porque yo no soy Dios ni nada a lo que se parezca. Tengamos cuidado a jugar de eso. Tengamos mucho cuidado. Y en fin, como dice Carl Jung, mi amado Carl Jung, hay veces no sueño con él porque yo lo estudio mucho y lo amo. Él dice, cuando le preguntaron, vayan a leer sobre él y sobre la interpretación de sueños de él. Él dice, a veces los sueños son solo esos sueños, pero deja como, después contesta más y deja como una puerta abierta a lo que les estoy diciendo, a decir, pero la interpretación la tenemos cada uno, porque la vivencia es de cada uno. La interpretación de este muchacho era para él, o sea, el mensaje era para él. O sea, es uno de los mensajes más impresionantes para mí también, que porque yo puedo asegurar que ese momento que estaba dormido, que estaba soñando, estaba pasando su padre como con eso. Y lo respaldo donde dice, al día siguiente llamo y me entero que le había dado un infarto. Gracias por sus mensajes, gracias por sus palabras lindas, gracias por la suscripción. Y ahora sí ya estoy aprendiendo, bueno, ya este es el primer video que ya estoy aprendiendo que hay que decir suscríbase, denle like, comparta. Pero lo más importante no es solo tocar la campanita, sino la campanita que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa campanita que te dice, esa sensación que no necesitamos de un sueño para saber lo que tenemos que hacer. Ese sexto sentido, séptimo, esa sensación que te dice, por ahí no es un buen camino. Esa sensación que te dice, está bien lo que estás haciendo. Eso vale más que millones de sueños. Vale millones de millones de millones de oro. Esa sensación que tenemos que este, hacerle caso y escuchar, que es la voz del alma. Gracias también a las personas que han tenido la confianza en contarme muchos sueños y que me han dado la autoridad o el permiso para seguir con esta serie y les leyendo y les contestando a la misma vez. Y como repito, no puedo contestarles en estos medios, perdón, de WhatsApp, Facebook, etcétera, sino a través de este medio. ¿Por qué? Porque una pregunta respondemos a un montón de personas y aprendemos todos. Yo aprendo muchísimo de los mensajes, muchísimo de las preguntas. Primero me ponen a meditar, me ponen a pensar y me ponen a ver, como digo siempre, si mi camino es el correcto. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Todos los días aprendemos, definitivamente. Hay una parte, tengo que decirla, que está pues cogiendo de la mano, porque no sé cómo decirlo, y han hecho de los sueños, o esa palabra de los sueños, un negocio muy grande.
Se han montado negocios inmensos sobre los sueños y me duele porque muchas personas vienen y me dicen, mire, es que tal cosa por esto y esto, o fui a tal persona o tal, y era tan simple la respuesta de decirle, bueno, es que la interpretación está en su corazón, en su mente, en su vida. No hagamos religiones de algo que no entendemos o de un futuro de las personas que no nos corresponde. Eso eran los tiempos de antes, por decirlo así. Ya la esencia, el mundo está despertando y ya nosotros nos estamos poniendo a nivel de las fuerzas superiores para podernos defender. Y no en sueños, no defendernos en sueños, sino ya en la vida material, en nuestro entorno. Un abrazo, un beso para todos y todas, etcétera. Gracias, gracias. De verdad que la premonición es uno de los temas favoritos míos. Es uno de los temas que me he dedicado muchísimo el análisis, etcétera. Y lo he hecho porque muchas preguntas han venido sobre eso. Y lo que más, claro, me llama la atención es que me dicen, es que quiero aprender para ayudar lo que es en la premonición. Ayudemos sin que esté una premonición. Si vamos a ayudarle a alguien, no necesariamente necesitamos de una premonición de un sueño, de una voz, de un hecho, sino de nuestro corazón. Cuidémonos todos y esperemos que lleguemos a diciembre, que el universo nos acompañe y que todo lo que anda ahí, pues alguien nos ayude realmente. Alguien o algo nos ayude, porque la humanidad está en un estado de orfandad, repito, y necesitamos del amor de todos, de esa comprensión, de ese amor sin engaños. Necesitamos todos que todas las cadenitas de todos nosotros los seres estemos unidos en paz y en amor. He dicho que el universo me los acompañe. Bye.